Mi nombre es Clarita Velázquez, soy directora de sostenibilidad de Sura Asset Management para la región. Yo vengo previamente de trabajar en el sector público en temas de sociología jurídica y creo que esto me permitió entender cómo las problemáticas sociales deben ser abordadas por distintos actores. Y uno de ellos, la empresa privada muy importante. Hoy desde Sura Asset Management, ese propósito del bienestar de las personas es algo que me parece que desde hace un tiempo vengo yo como teniéndolo en mi propósito personal a través de ver cómo los distintos actores ayudan a la calidad de vida de las personas en Latinoamérica. Me gustaría conocer un poco más desde lo personal, ¿cómo fue tu viaje o tu camino en los temas de sostenibilidad? Fue bien particular. Yo trabajaba, como tal vez les decía ahorita, en el sector público. Trabajaba en Medellín, en la alcaldía de Medellín, en un programa que existió ya hace bastantes años, en el que teníamos un modelo de intervención para acompañar a las personas que se habían reintegrado a la sociedad de grupos armados en Colombia. Yo soy abogada penalista y yo veía todo lo que tenía que ver, digamos, con los beneficios jurídicos a los que tenían derecho estas personas. Esto me hizo pues acercarme no solamente a personas que venían de grupos armados, sino a sus familias y a entender sus comunidades, y de ahí trabajaba con una persona también que era parte del equipo de la alcaldía, que tenía que, su rol era ver cómo lográbamos que estas personas se vincularan laboralmente en las empresas de la ciudad, y pues digamos que ahí empezamos a entender que la empresa privada podía tener un gran vínculo con estas comunidades y que podía ver las comunidades como proveedores, como empleados, como clientes, y que no era algo que estuviera totalmente separado, sino que ahí había un vínculo y lo que faltaba era tal vez como una bisagra o alguien que acompañara, que sirviera de puente. Y ahí empezamos a trabajar, luego de salir de la alcaldía, ella y yo, en generar esos espacios de conexión entre la empresa privada y las comunidades, y ahí entendimos que finalmente eso era sostenibilidad, cuando eso creo que en Colombia una o dos empresas hacían un reporte de sostenibilidad con GRI. Empezamos a involucrarnos y a entender y a estudiar este tipo de estándares, y desde ahí ya seguí trabajando en temas de sostenibilidad. Bienvenida a esta sección de Diario Sustentable que le llamamos Gerentes de Sostenibilidad, para hablar de estrategias y pilares y cómo las compañías están abordando los temas de sostenibilidad. Me gustaría primero partir, ya que tienes un cargo corporativo más regional, como con tu visión de la sostenibilidad en la región, ¿cómo la ves? Felipe, yo creo que ha avanzado un montón en los últimos años. Esto también debido a los retos que presentan las sociedades, como que las cosas que han venido pasando en la región, desde lo social, desde lo ambiental, que también ya vemos impactos tangibles del cambio climático, un poco también las protestas sociales muy importantes en Chile, pero que hicieron que la región un poco también se despertara, han hecho que la empresa privada se apersone mucho más de temas sociales y ambientales, valga la redundancia, y por lo tanto ha habido un avance muy importante en la región, y también vemos que desde el sector financiero ha habido digamos que una alineación para que otras industrias también avancen. Entonces creo que hoy en la región tenemos no solo compañías, sino líderes empresariales mucho más comprometidos y conscientes de lo que significa la sostenibilidad, tanto para cada uno de los países, pero en general para la región. ¿Y cómo ves brechas y desafíos? ¿Cómo estamos en esos temas? ¿En qué estamos al debe y cómo miramos el futuro? Creo que seguimos al debe un poco las compañías en hacer un esfuerzo mayor, en tener métricas más claras. Es difícil, es un reto
que además para nosotros en el sector financiero es complejo que no hayamos avanzado más en esto, porque nosotros necesitamos de dicha información para poder cada vez tener más claridad de cómo están las compañías en lo social, en lo ambiental, entender esos riesgos a los que se enfrentan las compañías. Entonces creo que tenemos un reto en métricas, un poco en transparencia, también en lograr más la integración de la sostenibilidad en todas las áreas de las compañías, que permee mucho más y que entendamos que la sostenibilidad no es de un área, que la sostenibilidad es de la compañía. Y esto nos ha ayudado mucho que el liderazgo cada vez sea más consciente de eso, pero creo que esos son algunos de los desafíos que todavía tenemos en la región. Ya que nos nombraste liderazgo, ¿cómo ves el rol del liderazgo desde tu liderazgo, pero también el CEO de la empresa, que siempre hemos escuchado, cuando tenemos liderazgos convencidos, hay un movimiento o una conversación en temas de sostenibilidad que viene de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, súper transversal? Sí, yo creo que incluso más allá del CEO, que es súper importante también, las juntas o consejos directivos, los boards, son súper importantes en este liderazgo, en que verdad estén pidiendo información, en que se comprometan, en que discutan estos temas. El liderazgo del CEO sin duda es vital para que se haga algo del día a día, cotidiano en la compañía, que en sus diálogos permanentes con cualquier grupo de interés esté incluido el tema de la sostenibilidad como algo normal en su conversación y no como un adicional. Que cuando eso pasa es como si fuera la sostenibilidad algo paralelo a la compañía, que no lo es. Entonces este liderazgo y este convencimiento de los CEOs y digamos que la alta dirección de las compañías hace que de verdad eso sea cotidiano, tanto para los colaboradores y se inserte en el día a día, pero también que los otros grupos de interés lo vean. Y creo que eso sí permite es que el avance sea exponencial, porque no estás todo el tiempo como empujando algo, sino que de verdad se vive natural y fluye mucho más. Entonces los avances en estas empresas donde hay un liderazgo de la alta dirección, de los consejos directivos, se ve bastante. Nuestro liderazgo, más que el mío en general, digamos desde Sura Asset Management, tal vez lo decías tú al inicio, es que podemos ver cómo está la región, qué podemos impulsar, cómo podemos compartir buenas prácticas entre nosotros mismos. También desde Grupo Sura tenemos la facilidad de con ellos tener unas directrices y unas muy buenas prácticas. Entonces sí creo que tenemos la fortaleza de poder traer prácticas no solo a la compañía, sino que esto se difunda en las demás empresas en la región y tener un liderazgo claro en el tema de sostenibilidad. Eso, tener operaciones en distintos países te da una piel distinta y una sensación distinta, un termómetro distinto de poder medir lo que está pasando en estos países y sacar buenas prácticas desde todo. De acuerdo, aunque la verdad te digo que vemos las problemáticas en la región muy parecidas. Claro, cada uno tiene sus particularidades. Hemos hablado en estos días que hemos estado en Chile bastante del mercado laboral y la informalidad, y claro, si empiezas a entrar a los datos puntuales, por ejemplo, en ese caso vemos informalidades mucho más altas en Perú, luego más parecidos tal vez México y Colombia, mucha menos informalidad Chile, pero finalmente empiezan a ser temas que no son diferentes en la región, temas de cambio climático, de cómo afrontar el cambio climático, la transición energética. En Colombia estamos hablando mucho de transición energética, estamos hablando de energías limpias, de hidrógeno verde. Hoy acá en Chile me ha sorprendido el avance y cómo está posicionado también este tipo de energías, el hidrógeno, las posibilidades de inversión en litio. Entonces creo que tenemos tanto retos como oportunidades parecidos en la región que sí nos permiten que ver avances en un lado o en otro podamos llevar esas buenas prácticas, además que cada uno tiene como por lo menos nos ha pasado a nosotros como un expertise. Entonces tal vez en México avanzaron muchísimo en cuanto a las finanzas sostenibles y eso nos permitió poder traer buenas prácticas. Hoy no tenemos un México
diferente en la región, lo que nos permitió es que México jalonara a los demás. Hoy tenemos compañías que han avanzado un montón en este tema, pero tenemos un Perú o un Colombia que trabajaron fuertísimo el tema de empleo joven, eso se irradió al Salvador, tenemos plataformas muy importantes en ese tema. Desde Chile se vieron todas las buenas prácticas en todo lo que tenía que ver con el apoyo, la atención, incluso también en empleo al adulto mayor, y eso también entonces desde Chile salió como buenas prácticas a la región y nos permite estar como que teniendo casi que podríamos decir laboratorios por la necesidad puntual o el avance de un país se vuelve laboratorio para los demás, y eso nos permite jalonar esas prácticas puntuales en algunos temas, pero que son mucho más fáciles de instalar en las demás compañías luego. Focos, ¿cuáles deberían ser hoy día los focos de las organizaciones? Mira, creo que hemos avanzado bastante a través de los estándares internacionales que han propuesto que de verdad esos focos o esas prioridades las hagamos por industria. Las distintas industrias tienen distintos retos, distintos impactos, pero también distintas oportunidades en cómo potenciar, digamos, las posibilidades que tienen en algunos temas. Específicamente para nosotros en el sector financiero, digamos que casi que al participar de alguna manera en todos los sectores tenemos pues muchos retos, pero especialmente para nosotros vemos que tenemos todos los temas de cambio climático. Sigue siendo un reto el cambio climático para nosotros desde la vista de las inversiones y cómo vamos a ir avanzando, cómo vemos el riesgo de cambio climático, pero también cómo avanzamos en acompañar a las compañías en las que invertimos o ponemos más recursos en esas empresas para que las empresas puedan hacer un cambio mucho más rápido, digamos, para no impactar los grados en los que no debemos aumentar la temperatura del planeta, pero también tenemos retos importantes desde lo social, temas de género, temas de brechas para otros públicos en cuanto al mercado laboral, a la participación en el mundo laboral. Y esto, digamos que nosotros tratamos estos grandes temas de verlos como hacer como un círculo virtuoso y no hacerlo solamente desde la mirada de las inversiones, sino que como desde las inversiones vamos entendiendo que eso impacta el mercado laboral, y el mercado laboral es nuestro insumo también. Digamos, hoy en los sistemas de pensiones pues es el empleo formal el que finalmente llega a las AFPs, y por lo tanto quisiéramos poder hacer como en ese círculo, ver cómo los riesgos climáticos que van a afectar a unas industrias por donde estamos invertidos, cómo nosotros también nos apalancamos en poder tener conversaciones con esas empresas de ese sector para que puedan evitar a futuro entonces pérdidas de empleo y por lo tanto no se generen pues tampoco digamos problemáticas sociales derivadas de pérdidas de empleo. Un tema interesante ahí, porque tú lo decías, como participan en muchas otras compañías desde la inversión. Dijiste acompañar, y en el acompañar hay un tema muy interesante porque puedes influir a que haya cambios y cambios más rápido. Sí, nosotros hemos dicho que nuestra postura o nuestra apuesta a futuro es un poco más desde el acompañar, no desde el decir hay industrias buenas o malas. No creemos en eso, creemos en que todas las industrias son potencialmente beneficiosas, son beneficiosas para el desarrollo, para la economía, generan empleo, generan pago de impuestos. Entonces lo que tenemos que lograr es que esas industrias cada vez sean mejores para la sociedad. Entonces, ¿cómo de verdad acompañamos desde el influir, pero preguntar, por lo menos empezar a preguntar, ¿tienen algún plan? ¿Cómo acompañamos esos planes? Desde el conocimiento que hay al interior de la compañía, desde posibilidades de inversión diferente. Hoy existen los bonos verdes, pero existen los bonos sociales, también inversiones específicas, cómo empezamos a potenciar mucho más los fondos temáticos. Entonces sí creo que hoy, además, digamos que con la presencia regional, que en muchos casos
y como inversionistas institucionales importantes en la región, cómo hacemos digamos que ese cambio también, y ayudamos a que haya como una mirada distinta de la empresa privada en general y de las industrias. Y hay un tema muy importante, es que finalmente en general las grandes compañías lo están haciendo. Es muy raro encontrar alguna que uno diga, ¿verdad? Está exenta o no le importa. Pues creo que hace un tiempo sí ocurrió, hoy no, hoy de alguna manera todas las empresas de todos los sectores están transitando, como decíamos, hoy hay un cambio y creo que sí se están acercando a distintos temas de sostenibilidad, pero las grandes empresas en Latinoamérica somos pocas. Es mucho más, digamos, cómo está permeado el sistema empresarial por las pymes y cómo empezamos también a lograr que haya una transferencia de todos esos conocimientos desde la sostenibilidad a esa capa empresarial que es tan importante para Latinoamérica. Tenemos solamente algunas restricciones en unos sectores muy puntuales en los que nosotros no invertimos en esos sectores, como son armas de destrucción masiva, tabaco, pornografía. En todos los demás sectores, como decía anteriormente, sí invertimos tratando de jalonar estas industrias para que cada vez tengan prácticas más responsables.